En contra de lo que cabría entender como propio de la religión de la Roma antigua, sus habitantes ni inventaron mitologías ni imaginaron a sus dioses bajo una forma humana, ni mucho menos se afanaron en escribir leyendas. Pese a esta circunstancia, los romanos siempre estuvieron rodeados por las fuerzas de la naturaleza, el sol, la tierra, etc., diferentes de las humanas y superiores a ellas, que podían aplastarles o darles ayuda y prosperidad. En virtud de lo anterior, referirse a la religión romana es hablar sin duda alguna de su naturaleza política. El Estado era quien ejercía la soberanía sobre los asuntos religiosos, háblese de la introducción de nuevas divinidades o bien de la organización de los colegios sacerdotales. Estos últimos llamados a mantener la paz y la protección de las divinidades. El carácter público de la religión en Roma tenía como finalidad asegurar el correcto destino de la ciudad y su desarrollo, potenciando de esta manera el sentimiento de pertenencia a una misma comunidad. El componente religioso, inherente al político, constituye uno de los ingredientes de la res publica o civitas. Efectivamente se puede hablar de una verdadera religión del pueblo romano. Durante mucho tiempo se cuestionó que Roma tuviera una auténtica religión. Más bien, y esto desde un punto de vista propio de la visión que tenían los cristianos de la historia, se consideraba que Grecia, por así decir, había colocado el sustento filosófico, el sustento religioso, y que Roma se había encargado de ordenar la infraestructura que iban a permitir la difusión del mensaje cristiano. Contemplado, visto desde ese punto de vista, la religión romana no era una auténtica religión, lo que había simplemente era un paso intermedio, la idea de que Roma era un escalón entre una religión como la griega, que se podría considerar una verdadera religión, en el sentido de que había un cierto sentido, un cierto sentimiento religioso, una cierta comunicación con la divinidad, y la verdadera, auténtica, única religión, que era la religión cristiana. La concepción de la religión en Roma se orienta a entender que la participación en ella, en sus ritos, no conlleva la asunción de una filosofía o una moral llamada a regir los designios vitales del pueblo romano. Esto, en efecto, dista mucho del entendimiento que hoy día se hace de cualquiera de las religiones legadas por el judaísmo, el cristianismo o el islam. Al cabo de más de un siglo de investigaciones sobre el tema, ya se puede decir que en Roma tiene efectivamente una auténtica religión, una religión propia, la religión del pueblo romano. Una religión que, sin embargo, es muy compleja y que a la hora de estudiarla exige un planteamiento igualmente complejo. Quiero decir, es una religión que no es la misma, estamos hablando de una religión que se dilata a lo largo de casi un milenio de existencia. No es la misma la religión que hay en el periodo monárquico, que la religión que hay durante la República, que la religión que hay durante el Imperio. Cada una de esas fases, cada uno de esos momentos tiene unas características propias. Ni es tampoco la misma la religión que practican los soldados en los campamentos, que la que practica un pater familias en su propia casa, que la que practican los grandes sacerdotes o los magistrados del pueblo romano. No obstante, cuando se habla de religión del pueblo romano, fundamentalmente se está pensando en esta última, es decir, la religión del Estado, la religión que afectaba al conjunto de la población y que estaba organizada, dirigida y controlada por los grandes colegios sacerdotales y por los magistrados más importantes del pueblo romano. Polibio o Mucio Escévola, en sus escritos, desarrollaron la teoría de que la religión ha de quedar subordinada a la vida política, asunto este que se encargarían de llevar a la práctica otros hombres de la época. John Scheid, uno de los mayores estudiosos contemporáneos de la religión romana, sostiene que ésta se caracterizó ante todo por ser una religión social practicada por el hombre en cuanto miembro de una comunidad y no en cuanto individuo. Uno de los grandes conocedores, estudiosos de la religión romana de nuestros días, John Scheid, establece tres grandes rasgos que definen la religión romana como tal religión. Se trata de una religión, dice Scheid, comunitaria, una religión politeísta y una religión ritualista.
Brevemente hablaremos de estos tres rasgos. En primer lugar, una religión comunitaria. Comunitaria porque es una religión pensada por y para la colectividad, por y para el pueblo. Es una religión, por tanto, en la que no cabe el individualismo, una religión que se hace ante el pueblo. Una religión, dicen las fuentes, que se organiza, que se desarrolla palam, publique, en latín, es decir, a la vista de todos. Es una religión, por tanto, que desconfía de todo lo que sean las iniciativas individuales. Es una religión que desconfía de la participación o de la intrusión de cualquier planteamiento individualista particular. Aunque la adoración preponderante en Roma era la realizada hacia el emperador, los romanos rendían culto a sí mismo a un gran número de dioses. En su honor construían templos y ofrecían sacrificios de animales. A medida que se ensancharon sus conquistas, Roma se apoderó de las divinidades de otras ciudades vecinas. La urbe estuvo abierta, salvo raras excepciones, a la aceptación de formas religiosas venidas del exterior. También es una religión, decía Scheidt, de carácter politeísta. Es una religión de muchos dioses. Ahora bien, muchos dioses no significa dioses desordenados. Es una religión que tiene un panteón perfectamente ordenado. Un panteón que crece, y que crece de forma continua, y sin embargo de una forma también ordenada. Un panteón que es propio, un panteón que sufrió ciertamente la identificación, la interpretación que llamaban griega, que llevó a equiparar los dioses más importantes de los romanos con los dioses más importantes del panteón griego. No obstante, un panteón enteramente romano, que responde además a las necesidades y a los planteamientos de esta religión. Una religión que atiende sobre todo a lo práctico. Los alemanes, los estudiosos alemanes, hablan de los Sondergotten, dioses puntuales, pero dioses que responden sobre todo a necesidades concretas que se plantean en cada momento. Son dioses funcionales, dioses que atienden a lo que se precisa en cada instante de la vida, en cada momento de la vida del ciudadano romano. En este sentido, cabe subrayar que las influencias de la religión griega modificaron los ritos primitivos y organizaron y enriquecieron el sistema religioso romano, sin llegar nunca a destruir su sustrato latino. Esto es quizá el rasgo que mejor define esta religión. Una religión que basa y que se fundamenta sobre todo en lo que se hace, no tanto en lo que se cree. Una religión, por tanto, de gestos, una religión que actúa, que procede siempre de cara al público. Una religión, además, que tiene como cometido principal asegurar lo que los romanos llamaban la pax deorum, la paz con los dioses, el entendimiento con los dioses. Si eso se asegura, está asegurado también el éxito de las empresas del pueblo romano. Es una religión, por tanto, que tiene un aspecto muy práctico y que, según Cicerón, consistía fundamentalmente en sacra y auspicia. Sacra, que nosotros traducimos habitualmente por sacrificios, aunque el término es mucho más amplio, y auspicios, es decir, la consulta a los dioses. Esas dos facetas, aunque la religión romana es mucho más rica, consisten, sin embargo, o conforman, sin embargo, lo esencial de la religión romana, tal y como la entendía Cicerón, y en buena medida tal y como se entiende y se estudia en la actualidad. La religión ejercía un papel condicionante en las asambleas electorales y legislativas de la Roma republicana, por ejemplo, a través de la toma de auspicios, necesaria para conocer la aprobación divina. Los augures podían invalidar, bloquear o anular los comicios, una elección o una ley, lo que ofrece explicación a que su autoridad en el ámbito de la vida política estuviese incluso por encima de la del pontífice. Los auspicios, contemplados desde la perspectiva actual, tienen o revisten un aspecto un tanto equívoco. Habitualmente se tiende a pensar que los auspicios, la toma de los augurios en realidad, servía para conocer el futuro. Esto no es así. Los auspicios no tienen por objeto saber qué va a ocurrir. Los auspicios siempre son una consulta que se hace a la divinidad buscando su aquiescencia, es decir, intentando saber si los dioses están de acuerdo con aquello que el pueblo romano, a través de sus magistrados, se dispone a emprender. Por eso, antes de cualquier acto importante, antes de cualquier actividad decisiva para el pueblo romano, por ejemplo, el inicio de una batalla, la votación de una ley, la elección de un magistrado, el comienzo de las actividades de una sesión del Senado, siempre se debían tomar los auspicios.
Era una forma de garantizar, como digo, que la divinidad estaba de acuerdo con esto que se iba a hacer. De lo expresado anteriormente, cabe interrogarse acerca de si Roma era o no un pueblo preocupado por su devenir. Es cierto que los romanos tuvieron algunas instancias que respondían a esa necesidad, es decir, había algunas colecciones de libros proféticos, como los libros sibilinos, había colegios, dos de los colegios más importantes de la religión romana, de los colegios sacerdotales, están dedicados a estas cuestiones. Es el colegio de los augures y el colegio de los quindecémviros sacris faciundi, es decir, encargados de las ceremonias sagradas, que eran los que controlaban precisamente los libros sibilinos. Y por si ello no fuera suficiente, los romanos contaban también con el auxilio, con la ayuda de un cuerpo especializado procedente de la religión etrusca, que era el de los arúspices. Esto revela, da a entender que los romanos estaban muy preocupados por conocer la voluntad de los dioses. Otra cosa es, como he dicho, su preocupación por conocer el futuro. El conocimiento del futuro a las autoridades romanas, digamos, les suscita más preocupación, más desconfianza que otra cosa. La vigilancia y la lucha contra la superstitio constituyó un medio para proteger la credibilidad de los dioses y los cultos patrios. El celo y la rapidez en la expiación de prodigios y portentos podía ser un valioso medio para asegurar la pax deorum y fortalecer la religión estatal. Tenemos muchas noticias de persecuciones, de expulsiones, de astrólogos, de lo que ellos llamaban caldeos, matematici, los matemáticos, los magos, todo un batiburrillo de personajes que pululaban por las calles de Roma y que se encargaban de conocer, de predecir el futuro, de hacer el horóscopo de una persona, indicarle, por tanto, cuál iba a ser su vida en el futuro, mediato o inmediato. No obstante, como digo, las autoridades romanas sienten una desconfianza natural ante este tipo de prácticas, sobre todo porque consideran que en ellas hay un germen de alteración del orden público, y es algo que no están dispuestos a consentir. En el imperio nosotros tenemos noticias de una gran cantidad de leyes que prohíben, por ejemplo, que se consulte a los astrólogos acerca de la vida, o mejor dicho, de la salud del emperador. ¿Por qué? Porque quien tuviera información acerca de esta cuestión, digamos que tenía una posición de privilegio, una posición también amenazadora, que el poder no iba a consentir. Pero es que la sola difusión de noticias de este tipo ya era una amenaza que las autoridades debían cortar de raíz. Los decemviri y los arúspides estuvieron presentes en buena parte de los principales conflictos de la época. Organizados en un colegio no oficial, su prestigio se fundamentaba no tanto en expiar un prodigio como en descubrir en él su porvenir. Su actitud política fue de incondicional colaboración con la clase oligárquica. Efectivamente, los romanos han arrastrado esa imagen un tanto infamante. Sin embargo, ellos no se consideraban a sí mismos intolerantes, sino más bien todo lo contrario. De hecho, y esto es algo que se encuentra formulado repetidas veces y de múltiples maneras, ellos consideraban que uno de sus activos, una de las claves que explicaban el éxito de Roma, un éxito que duró casi un milenio, era precisamente su capacidad de integración, su capacidad de aceptar lo extraño, lo ajeno. Eso no quiere decir que estuviesen dispuestos a aceptar todo lo que llegase de fuera, ni mucho menos. Pero, digamos, estaban particularmente orgullosos por haber logrado arbitrar modos para integrar todo aquello que viniese de fuera. Y esto, desde luego, incluía la religión. He mencionado anteriormente el colegio de los quindecémviros. Durante la República eran decémviros, 10 hombres, durante el Imperio ya eran quindecémviros, 15 hombres, sacris faciundis. Bien, ese colegio estaba encargado, entre otras muchas cosas, de regular la entrada en Roma de nuevos cultos, nuevos dioses, incluso de nuevas profecías. De comenzar siendo una secta judía, el cristianismo acabó convirtiéndose en una gran religión universal, no dirigida a los judíos, cuyos orígenes en Roma son inciertos.
Objetivo constante de los gobernantes romanos no fue hasta el año 64 después de Cristo, siendo Nerón emperador de la urbe, cuando los cristianos fueron acusados de superstitio maléfica, dando así comienzo a reiterados ciclos de persecución. Ciertamente hubo persecuciones desencadenadas contra los cristianos, y no solamente esto, también he mencionado que hubo expulsiones de astrólogos, también hubo expulsiones de judíos. Y de vez en cuando a lo largo de la República Romana nos encontramos con noticias de que las autoridades desencadenaron algún tipo de acción represiva contra ciertos cultos, por ejemplo contra los adeptos al culto de Baco, de Dioniso. Estas son efectivamente acciones punitivas que revelan no tanto una práctica intolerante o una actitud intolerante, sino fundamentalmente una preocupación de carácter público y político. Si a estos grupos se les ataca, si estos grupos son perseguidos, es fundamentalmente porque constituyen un peligro, una amenaza de alteración del orden público. Son grupos que de alguna manera están cuestionando la ordenación del sistema político romano, que están restando, que están poniendo en cuestión la adhesión del ciudadano romano al Estado. Desde ese punto de vista eran intromisiones que las autoridades no estaban dispuestas a permitir. Y en buena medida, toda la persecución que se desencadena contra los cristianos está relacionada directamente con esta cuestión de la adhesión del ciudadano al Estado. A los cristianos se les pide sobre todo un gesto. No se les pide que crean en una religión o en la otra, era una cuestión que a los romanos no les preocupaba excesivamente. Lo que le piden es un gesto por el cual, a través del cual, manifiesten su adhesión al Estado romano. ¿Cómo se manifestaba esa adhesión durante el imperio? Haciendo un sacrificio en honor o por la salud del emperador. ¿Hay una religión que se pueda atribuir al pueblo romano? Sí hay una religión. El problema está en que la religión, tal y como nosotros la concebimos, desde una perspectiva fundamentalmente judeocristiana, al cabo de 2000 años, no es la religión que hay en el pueblo romano. Sin embargo, es llamativo que los romanos, Cicerón lo dice claramente, se consideraban a sí mismos como el más religioso de los pueblos de la antigüedad. Y de hecho atribuían a esa religiosidad superior su éxito, su superioridad militar, política sobre el resto de los pueblos. El hecho es, sin embargo, que la religión romana no plantea o no se plantea en modo alguno una creencia al modo de la que encontramos en el ámbito de la religión judeocristiana. Para los romanos, formar parte del sistema religioso romano no es una cuestión de creencia, no es una cuestión de adhesión personal, no es una cuestión de sentimiento. La religión romana es una religión fundamentalmente externa. Es una religión, como he dicho antes, ritualista, que consiste sobre todo en gestos. De hecho, más aún, los romanos desconfían de cualquier gesto, de cualquier señal que indique que hay una implicación excesivamente personal, una adhesión excesivamente personal a un cierto sistema religioso. A eso los romanos lo llamaban superstición que indicaba que alguien había rebasado un límite, una medida que los romanos consideraban inaceptable. Los romanos entienden su religión simplemente como una relación del ciudadano con el Dios, pero poniendo distancias. A pesar de la descomposición de la religión oficial y el debilitamiento de los lazos comunitarios como consecuencia de la introducción en Roma de nuevas formas religiosas, la mayoría de la población de la urbe continuó creyendo en los valores de los dioses y permaneció fiel a sus convicciones.